Se cumplen 15 años de Miguel Concepción Cáceres como presidente del Club Deportivo Tenerife. Yo a trabajar, a hacer de los días de 24 horas 48 para poderle dedicar al club lo que el club se merece. 3 lustros del segundo presidente que más tiempo acumula al frente de la casi centenaria entidad blanquiazul. Un tiempo en el que Miguel Concepción y su consejo de administración han conseguido, tras un arduo e intenso trabajo, darle oxígeno al club en los primeros momentos y posteriormente otorgarle una larga y permanente estabilidad institucional y deportiva. A las puertas del histórico centenario que celebraremos el próximo año, abrimos un tiempo de análisis, contexto y perspectiva de los últimos 15 años en la historia del Club Deportivo Tenerife bajo el prisma de 3 periodistas de referencia en el entorno tinerfeñista, Salvador García, Juan Galarza y Luis Padilla, y las reflexiones de Miguel Concepción, el 22º presidente de la entidad que hará balance del tiempo transcurrido y que abre el horizonte del futuro en clave blanquiazul. Presidente, el tango dice 20 años no es nada, en este caso son 15, más o menos igual, no es una distancia larga, pero han pasado muchas cosas, ¿verdad? Indudablemente, ¿no? 15 años se escribe toda una historia y en menos también, ¿no? De todas maneras, estoy satisfecho, contento, creo que se ha hecho una gran labor. Yo sé también y entiendo y soy comprensivo que la afición lo que le gustaría es tener este club en la élite, pero todo tiene su momento, ¿no? Y hay que preparar, cuando quieres levantar un edificio, si no tiene buenos cimientos, la vida de ese edificio será corta. En este caso creo que los cimientos están preparados ya para crecer deportivamente y empezar pues, a ir a por los éxitos deportivos. Otra cosa que se consiga en el menor o mayor plazo, pero estamos preparados. Un club apremiado por urgencias históricas que normalmente hay que identificarlas con lo que acaba de decir, es decir, faltan los éxitos deportivos. Sí, ahí sí que las matemáticas no funcionan, ¿no? Yo siempre es un tema que lo digo, que dos y dos no son 4 en el tema del fútbol, ¿no? El tema del fútbol te puedes encontrar con muchas sorpresas. Nosotros nos tocaría ya, por probabilidades, nos tocaría ya ese ansiado ascenso, pero se tendrán que dar las circunstancias y aprovecharlas, ¿no? Y a ver, o sea, siempre arrancas una liga con la misma ilusión, pero eso lo hacen los 22 equipos, ¿no? Al comienzo, pero lo importante es que esa ilusión no solo la tengas al principio, sino que seas capaz de mantenerla a lo largo de esa liga que es la que te toca, donde te toca competir y la que al final pues te pondrá cada uno en el lugar que le corresponde. Pero nosotros lo seguiremos intentando. 15 años de presidente, pero antes de presidente era aficionado. De hecho, ya en 2002, cuando hubo el proceso de renovación del Consejo, estaba en la candidatura de Javier Pérez, que al final no salió elegida. Sí. Y antes de eso también era aficionado del Tenerife. Me trasladé de mi residencia de La Palma a Tenerife en el 1983 y ya me quedé aquí, o sea, seguí ampliando mis negocios en Tenerife y por supuesto paralelamente también siempre he sido muy aficionado al fútbol, ¿no? De hecho, en La Palma lo fui primeramente el Aceró, un equipo que se llama el Aceró en Los Llanos, que posteriormente se llamó Laridane, ha tenido varios nombres. Después del Aceró fui y apoyé, fui socio y apoyé mucho al Tenisca también. Y cuando llegué aquí a Tenerife, pues el Tenerife militaba en Segunda B y venía a los partidos. Y una vez que se convierte en sociedad anónima, pues compré mis acciones para estar ahí y eran las que también te daban la opción de elegir el sitio, ¿no? Y la verdad que me apasiona, el fútbol me encanta y disfruté mucho, he disfrutado mucho a lo largo de los años en mis vivencias aquí con el Tenerife. Y después ya una vez que en un momento dado, sin esperártelo nunca, tengo el honor en una situación difícil de presidir este club y al final pues conseguir los objetivos que
que me propuse y que buscábamos junto con mi consejo de administración, pues total satisfacción, sí. En ese tiempo vive como aficionado, por lo que nos está contando, pues la etapa más gloriosa del Club Deportivo Tenerife, esa década prodigiosa en la que, bueno, yo desde luego soy de los que me apunto a decir que nunca pude imaginar como aficionado al Club Deportivo Tenerife que íbamos a gozar de esas temporadas en primera, de ese renombre, de esa participación en la Copa de la UEFA. Pero su entrada ya, más allá de accionista, su entrada en harina en el club viene en un momento de crisis, una crisis muy gruesa. Todos recordamos que el club empezaba a tocar fondo desde el punto de vista institucional, económico e incluso con dificultades deportivas, y prácticamente nadie, cuando se produce la salida del anterior presidente, de Víctor Pérez Ascaño, nadie quiere hacerse cargo de esta coyuntura. Surge, si no recuerdo mal, la figura de Paulino Rivero, el aficionado, el tinerfeñista, el birria, más que el político, y surge aquella reunión famosa en el restaurante La Ermita del Sausal. ¿Qué recuerdos tiene de aquel momento en el que al final además se ve usted pues en la tesitura prácticamente de, por ser quizás el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, de encabezar una situación peliaguda? Sí, la verdad que eran momentos difíciles en esa reunión de la ermita, pues de esos en torno de más de 40 empresarios de Tenerife, de todo tipo de actividades. Se reúne allí a una llamada de Paulino Rivero, y lo que sí se recogió ahí era esa figura que entre otras cosas fue una idea de Roberto Sicilia, de la famosa promotora, como, digamos, de alguna manera brazo que podía ayudar de manera económica al club. El club estaba en una situación muy complicada, no le daban un crédito, no le daban nada, o sea, una situación de morosidad en Caja Canarias en ese momento, donde de más de 14 millones de euros, el tema era muy complicado. Entonces, esa llamada de la promotora, accionistas, para ver si de alguna manera la promotora pues podía ayudar, y además crear una figura que le dieran crédito para que sirviera un poco de canalizadora, de ayudar al Tenerife a salir de la caótica situación económica. Eso se consiguió, fue una llamada que en pocos días la promotora tenía centenares de accionistas, unos con una acción, otros con dos, otros tal. Muchos empresarios apoyaron también, invirtieron en acciones de la promotora, y se consigue un fondo en la promotora del entorno casi de los 2 millones de euros en cuestión de en 10 días o poco más. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues sirve para que el parque empresarial del Tenerife, hecho en terrenos disgregados de la ciudad deportiva y gestionados en la época de don Víctor Pérez Ascaño, consiguió que esos terrenos, pues al final, después de mucho trabajo y esfuerzo, pues se consiguió que se calificaran para poder promocionar. Pues él también se vio en la necesidad antes de terminar de su salida, de tirar de esos terrenos para de alguna manera hacer una opción de compra. Pero claro, ahí todo se acababa, o sea, era la opción de compra, pero yo no veía, o sea, yo que estaba muy cerca del Tenerife, no veía que esa fuera la solución. Eso era un tema que te ayudaba a salir en ese momento del paso. Entonces ya con esos dineros que recaudó la promotora, con esos centenares de accionistas, se le ofreció, hizo una buena gestión Paulino con los que tenían la opción de compra, y estos señores pues accedieron a que vender esa opción a la promotora. Con esa venta de esa opción de compra a la promotora pide un crédito a Caja Canarias. La promotora no tenía deudas, no tenía nada, y pide un crédito a Caja Canarias, y Caja Canarias lo ve con buenos ojos, y con ese crédito en ese momento, que fueron pues
20 millones con cargo a, o sea, que pide la promotora con cargo a hipoteca de los propios terrenos del parque empresarial, y 10 millones con cargo al resto de los activos del Tenerife. Con esos 30 millones se coge y se cobra la caja también estaba interesada, se cobra sus 14 millones, y con el resto con el resto de que quedó, se hace una quita voluntaria de todos los acreedores del Tenerife, que fue un éxito porque muchos de los acreedores restaron hasta el 50%. Hay que ver que se gestionó muy bien sin tener que llevar este club a ningún tipo de concurso, y empezamos a reflotar el club. El club empezó a cumplir con sus acreedores con los planes de pago de ese resto del segundo, porque era una quita del 50% y un aplazamiento del otro 50%, que el club pues, pudiese, sin asfixiarse, y atender a sus obligaciones de su personal y la parte deportiva, y cumplir con esos pagos aplazados de los acreedores. Ese fue el primer paso, y posteriormente la promotora gestiona la venta de una de las parcelas a lo que es el Nahuasi. Cuando se hablaba del Nahuasi, de que estaba Antonio Hernández Mancha, digamos, de director general del Nahuasi, autoriza a que sí, que era válida una de las parcelas del parque empresarial, y se gestiona, se empieza una comisión de la promotora con una comisión del Nahuasi, gestionan esa venta de esa parcela, y ya pues la promotora alivia un poco la hipoteca, porque la vende y cede también sus derechos y adquieren también sus obligaciones con el derecho a la hipoteca al comprador. Se queda la promotora con una parcela, o sea, solamente, pero había una crisis, empieza una crisis del tema de que no se mueve nada, no se edifica nada, y la promotora nunca la pudimos nunca se pudo poner, digamos, en marcha en cuanto a que generara otros ingresos al Tenerife vía pues, construcción, promoción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo visto eso, le propongo a los mandatarios de la promotora, yo también estaba dentro del consejo de esos 18, 19 consejeros de la promotora, de que nos estaba acarreando gastos y cada vez se mermaba más la cuenta de la promotora. Digo, mira, vamos a estudiar una fusión, que el club absorba la promotora, porque no, la promotora está sin movimiento pero con unos gastos fijos. Bueno, ellos accedieron, se valoraron con peritos y tasaciones autorizadas, porque eso habría que presentarlo con toda transparencia en lo mercantil, y se validó que 2 acciones, valía más la promotora que el club. El club todavía tenía muchas dificultades, y se validó 2 acciones de la promotora, o sea, el club daba 2 acciones del club por una de la promotora. Entonces los accionistas de la promotora pasaron a ser accionistas del club, y se hace la absorción, absorbe el club la promotora. Posteriormente, esa segunda parcela que le quedaba a la promotora ya la gestiona el club, y se interesa por ella Parques Tecnológicos, con vistas al Parque Tecnológico, que en un momento dado vieron también con buenos ojos que fuera allí cerca de la universidad, y se gestiona y se llega a un acuerdo con Parques Tecnológicos, con empresa del Cabildo de Tenerife, y se vende esa parcela, con lo cual ya, o sea, ya era lo único que le quedaba al club, y el club sigue avanzando, sigue haciendo su gestión, y cada año bajando deuda, y hemos llegado pues ahora a lo que decía antes. El club está en un momento propicio, con unos cimientos, con una economía sólida, pues, pese a las circunstancias adversas y especiales que estamos viviendo, pero el club está preparado para poder aspirar a metas en lo deportivo, que es lo que nos interesa a toda su afición y nos interesa también al Consejo, para poder alcanzar pues, otras cotas, y estamos desde un punto de vista ya sólido. El club, ya el club ya no tiene peligro, la deuda del club es una deuda manejable, una deuda que está en torno de los 10 millones de euros, y eso para un club profesional, con la plantilla que tiene y los activos que tiene este club, pues no es deuda, ¿no? La de hechos y episodios que han ido sucediéndose a ritmo casi de vértigo, ¿no?, que han conducido a la estabilidad económica de la entidad de la que habla, y además se produce en un momento en que el fútbol
pega un estampido, por emplear un término coloquial. Es cuando se produce la gran eclosión, el gran negocio empieza a ser palpable y manejable por los dirigentes, y eso conduce también a que su filosofía es que el Club Deportivo Tenerife funcione como una empresa, como una organización sólida, solvente y capaz de afrontar los retos que se planteen, ¿no? Sí, indudablemente yo siempre he estado, soy empresario y he tenido montones de empresas, las he gestionado. No siempre te salen bien las cosas, pero con el Club Deportivo Tenerife siempre he tenido claro que el fútbol profesional, esto es una sociedad anónima en primer lugar, propiedad de los accionistas, y sus accionistas lo que quieren es cada vez valgan más sus acciones, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, yo he metido en este club, implantado gestión empresarial, por supuesto, sin hacer dejadez en ningún momento de la principal actividad de este club, que es el fútbol, y intentar conseguir los mayores éxitos posibles. Desde esa perspectiva, la gestión empresarial ha sido, yo creo que por lo menos estoy satisfecho de haber conseguido estabilizar, cortar la hemorragia de la deuda que tenía este club y consolidarlo económicamente para prepararlo para alcanzar éxitos mayores en lo deportivo. Esa es la situación que está en este club está en este momento, ¿no? Otra cosa es que las cosas pues, te salgan mejor o te salgan peor, que aciertes con el entrenador, que aciertes con los jugadores, que te den los rendimientos que esperas y tal, pero este club está en el puesto de salida para alcanzar cuotas mayores, porque es un club ahora mismo que, debido a su situación económica, pues los accionistas han visto cómo se han revalorizado sus acciones. Por decirle una anécdota, cuando en el 2006, cuando en febrero entré en este club, cada acción que usted tenía, por tener una acción del club, usted debía al club 77 euros. Eso era duro, pero era la realidad. O sea, usted compraba una acción que le costaba 60 euros, pero pasaba de verle al club. Sí, exactamente. Entonces, y no es una anécdota precisamente, ¿no? Hoy día el club, patrimonialmente, su valor de las acciones está por encima de los 887 euros. O sea que el vuelco que ha sido totalmente, se ha invertido. El club, por supuesto que es un club apetitoso. El fútbol profesional, como usted bien decía antes, don Salvador, de pocos años para acá se ha convertido en un negocio. Eso es así. Aquí entran inversores, hacen grandes inversiones, hay unos derechos de televisión que se han multiplicado, pues en el caso de la segunda división se han multiplicado por 3, y en el caso de la primera pues se han multiplicado por 5. Pero claro, buscando la proporcionalidad, pues estamos hablando de que donde ya eran 2,5 millones hace pocos años, hoy día los derechos de televisión pues ya te accedes casi que a 7 millones, sobre 6 millones. Y en primera hemos pasado de 14, yo negocié 14 en la temporada 2008-2009 cuando ascendimos, negocié 14 y estaba muy bien negociado porque lo que pagaban normalmente eran 12, pero yo apreté, me la jugué hasta la última hora y saqué 14. Y hoy día estamos hablando de casi 60 millones. Entonces, claro, es que siempre nosotros nos peleamos dentro de la liga, que nos por el margen, por esa diferencia que hay, porque nos parece demasiado sagrada para lo que aportan, tal, pero claro, a la hora en el mundo de vender unos derechos, porque la liga, que ha estado muy bien gestionada en estos últimos años por don Javier Tebas, pues han pasado de unos derechos de 500 millones a hablar de 1.600, 1.700 millones en la venta. Pero claro, se ha abierto al mundo entero, a todos los continentes, la venta de derechos de televisión, y la gente lo que quiere ver es fútbol de primera. Y claro, hay un escalón y por eso a nosotros nos cuesta mucho pues, llegar aún así. Si lo que digo siempre, si consigues la regularidad, consigues que tu plantilla sea un bloque, pues tienes la posibilidad, que esa es la grandeza, de que equipos modestos lleguen a primera, y de hecho los tenemos. Y detrás de Tenerife aquí, pues en Tenerife nada más tenemos 1 millón de personas. O sea, realmente la posición del Tenerife y el lojado del Tenerife es muy bueno, y es un club apetitoso. Y por eso ahora mismo pues hay mucha gente pendiente de su movimiento de acciones, y las acciones, el que yo diga que patrimonialmente valen 87, pero ya se están vendiendo acciones muy por encima de ese precio, porque la gente lo ve una buena inversión entrar al Tenerife, porque tan solo por ese diferencial de segunda a primera, si el club llega a primera, ya te puedes imaginar esa inyección, lo que produce indirectamente o directamente en las acciones, ¿no?
Entonces, pues es cierto, el fútbol, a lo que íbamos resumiendo, el fútbol profesional se ha convertido en un negocio. Hay un dicho muy futbolero de que nadie va a las Cibeles a celebrar un superávit, ni a la Plaza La Paz a celebrar un superávit, pero sí es verdad que el Tenerife ahora quizás esté más preparado en caso de ascenso a Primera División, que es lo complicado, después quedarse. Ya los jugadores saben que aquí se cobra, los jugadores saben que este es un sitio estable, los técnicos. De llegar ese ascenso, el Tenerife estaría más preparado que en 2009 para quedarse en Primera División. Sí, sobre el principio de la pregunta, que lo has expresado muy bien, ese trabajo que nos ha costado durante años de sanear este club y llevarlo a esa posición de salida a nivel económico, esa solidez, eso no se ve. Eso, y yo lo entiendo, ¿no? La afición no ve ese trabajo que se hace pues, detrás de la cortina. Ese no, o sea, lo que sale a la calle son los éxitos deportivos, y si ganas los partidos o los pierdes y tal. Es un poco injusto, pero somos conscientes que esa es la realidad del fútbol. O sea, sobre que hoy estamos mucho más preparados, sí. En el 2006 este club no era ni viable, iba a desaparecer, eso se solventó, como ya expresé antes, y hoy pues hay una esperanza de que partimos de un club sólido, un club apetitoso, un club que a la gente le gusta venir aquí porque sabe que somos un club cumplidor con nuestras obligaciones, y se dan todo, tenemos unas buenas instalaciones, y cuando tengamos terminada la ciudad deportiva, pues eso será no da más, porque tendremos una ciudad deportiva pues a nivel de cualquier club de los que hay en primera, a excepción de los 2 o 3 grandes que hay, pero el resto van a ser unas instalaciones muy dignas y que dejarán a las próximas generaciones del fútbol base del Tenerife, pues dejarán su fruto, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. Ahora bien, aún dándose todas esas condiciones, ¿podemos garantizar el éxito deportivo que nos llevaría al ascenso del Tenerife? Lo vamos a intentar. Las circunstancias se dan, si acertamos con el entrenador y el entrenador logra ese bloque, ese rendimiento regular que nos lleve a ganar y sumar, estaremos ahí. Y eso es lo que intentamos, y con esa ilusión salimos cada liga a competir y a tratar de estar arriba. Entonces todavía este año en esta liga, 2020-2021, nos falta una segunda vuelta. El año pasado nos pasó también. Hicimos una primera vuelta fatal, que no se nos dieron los resultados, y en la segunda vuelta despertó el equipo, y este año se está dando una cosa muy parecida. Todavía estamos a tiempo de meternos ahí. O sea que habla, presidente, de una ilusión, de que cada temporada el club, el equipo, sale con la ilusión de lo máximo, y hay hasta miedo de decir que lo máximo es claramente el ascenso. Pero esa ilusión me da la sensación de que ya la tenemos somatizada como una obligación. Partir cada temporada con la obligación de subir, yo creo que está lastrando al Club Deportivo de Tenerife. Es una opinión muy personal. E incluso está hipotecando un activo como puede ser el de la cantera, el de ese trabajo en esa ciudad deportiva que va a tener el Club Deportivo Tenerife, y que yo creo que esa obligación cierra el paso a esos futbolistas, porque el que está al frente del proyecto cada temporada, en la dirección deportiva o en el banquillo, no lo veo yo aventurándose a dar esa confianza a ese futbolista de la cantera, porque estamos no con la ilusión, sino con la obligación de subir. Y es un estrés permanente que yo creo que está lastrando de alguna manera la opinión pública en torno al Club Deportivo Tenerife. Sí, o sea, se dan muchos factores dentro, y yo le entiendo lo que usted quiere decir, lo entiendo perfectamente, y es verdad, pero es que en esta plaza aquí en Tenerife también no es una plaza cualquiera, es una plaza donde se le exige mucho, deportivamente al equipo desde el primer partido, y estos jugadores son chicos jóvenes que tendrán que adaptarse a esa presión, y no todos te da el mismo resultado. Hay gente que esa presión le puede pesar en las piernas,
y no nos ayuda. ¿Eso ayuda? No, no nos ayuda mucho, pero con eso tenemos que vivir, eso no va a cambiar. O sea, aquí no se perdonan errores, se le exige al equipo y nosotros los dirigentes lo sabemos y tenemos que vivir con eso y quizás si comulgáramos todos en la misma idea, decir, oye, vamos a ayudar a que el equipo trabaje, vamos a dejarlo trabajar y que los entrenadores hagan lo que saben hacer, sus entrenamientos y sacarle rendimiento a esa plantilla, pues quizás a lo mejor nos iría mejor, pero eso no es posible y ese entorno que vivimos aquí en Tenerife, pues con eso, aún pese a eso, tienes que trabajar y buscar el éxito. O sea, no es como si estuvieras decir, bueno, voy a hacer 25 kilómetros y voy a ir con la mochila vacía y voy a llevar la botella de agua nada más y los haces y tal. No los haces igual que si llevaras ya en la mochila, pues a lo mejor 10 kilos. O sea, se te hace más difícil, ¿no? Pero nosotros lo sabemos y así lo transmitimos a los profesionales de la plantilla, que esto no es una plaza fácil y que aquí hay que venir y que la afición nos exige resultados y con esa mentalidad tenemos que empezar y arrancar cada liga. O sea, no es que yo no me quejo porque ya conozco esto y sé cómo funciona, voy para 15 años y mañana no van a cambiar las cosas, mañana nos encontraremos con esa misma entorno, con esa misma presión y lo que esperamos es que la pandemia pase lo antes posible y que ver nuestro público, nuestra afición en el estadio y los jugadores pues tienen que acostumbrarse a esa exigencia que tiene nuestra afición y dar lo máximo. Y el entrenador, pues, los entrenadores, los técnicos, pues tendrán que hacer lo mismo. Entonces, dicho esto, pues trabajar y tratar de sacar el equipo para arriba y nunca desfallecer, nunca, y tratar de ser respetuoso con las opiniones externas de nuestra afición y no desviarte la mentalidad, no desviarte en lo que es el objetivo, y el objetivo es dar el máximo para que se vean los resultados. Los dirigentes deben estar orgullosos de la fidelidad, de la lealtad de la afición. El que en estas circunstancias, jugándose un campeonato sin público prácticamente, haya una respuesta como la de conservar un número de abonados que ha renovado su carné y su compromiso con el club, revela que hay un respaldo social importante, ¿no? Sí, es mucho. Aquí el Tenerife es difícil de analizar el potencial y el hueco que ocupa en cada corazón de los tinerfeños y de más gente fuera de la isla. Eso es difícil de valorar, pero es mucho. Entonces, pues bueno, nosotros no nos toca sino ser respetuosos y ayudar a ser respetuosos con todo el entorno, con toda la afición y tratarles de devolver pues, ese cariño, ese afecto a esos, no solo a esos más de 8.000 abonados que han renovado, como tú bien has dicho, Salvador, han renovado su abono, sino también a otros muchos que lo sienten, aunque no sean abonados, y que siempre han llevado y llevan el Tenerife en su corazón. Muy complicada la segunda división. El año pasado hubo 10 puntos, que son 3 partidos entre el Deportivo que bajó y el Elche que subió. Digamos que también esos antecedentes invitan a que el equipo, sea cual sea la situación, no se deje ir, que en 2 partidos puedes pasar de estar arriba a estar abajo. Digamos, esa idea la ve plasmada en este equipo esta temporada. Esta temporada es una temporada complicada, porque si bien en la temporada 2019-2020 se ha partido, ya hay 5 o 6 equipos que están arriba, que van disparados, ganando tal. La gente que está en el medio, con los que están abajo, estamos muy próximos, estamos hablando de 7, 8 puntos y estamos muy pegados. Pierdes 2 partidos, bajas, ganas 2 partidos, subes y estamos ahí. Cada vez va a costar, si se marchan esos 6 equipos, cada vez va a costar más meterse en los playoffs, pero no es menos cierto que si ganas de 3 y ganas muchas veces, muchos partidos, más que no se han seguido,
pues tienes opciones de meterte todavía en los playoffs, todavía tienes opción de meterte pues en ese sexto puesto. Nosotros lo que tenemos es que mirar cada partido, ir a ganar, darlo todo. El equipo a mí me está gustando últimamente. Yo creo que el nuevo entrenador, a base de mucho trabajo, está consiguiendo lo que quiere de él, de la plantilla, y eso da un rendimiento en el campo. Y yo, como ustedes me conocen, soy optimista. Yo creo que este equipo todavía, aún pese a lo mal que nos fue en la primera vuelta, yo creo que tiene posibilidades de luchar por esos puestos altos. Y no tiene, hacemos hoy este balance de su mandato al frente del Club Deportivo Tenerife. Yo sé que entre los muchos tópicos que tiene el fútbol está aquel de que el fútbol no tiene memoria, ¿no? Que se utiliza muchísimo. Vivimos tan profundamente lo que es la actualidad, que nos olvidamos ya no de lo que sucedió hace 30 años, pero sí, incluso también con episodios más recientes. A mí me da la sensación de que en el entorno del Club Deportivo Tenerife nos olvidamos muchas veces de lo que supuso, por seguir ese repaso, el descenso último a Segunda División B y lo que cuesta hoy en día salir de la Segunda B. Lo estamos viendo esta temporada, por ejemplo, con una entidad con un mayor potencial económico que la que tiene el Tenerife, como es el Deportivo de La Coruña, y los apuros que está pasando para poder optar a la vuelta a la División de Plata. ¿No tiene la sensación de que en ese sentido, o ha tenido, mejor dicho, la sensación de haber un entorno desagradecido o que no ha valorado lo que supuso salir de una segunda vez, que insisto, entidades históricas del fútbol español, el Hércules de Alicante, no tiene manera de salir? O sea, lo que cuesta hoy salir de segunda vez para entrar en la División de Plata. Sí, el pozo de la segunda B es muy profundo, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos en muchos equipos, equipos históricos que fueron en primera, como el caso de Oviedo, como el caso del Castellón, la cantidad de años que estuvieron ahí en ese purgatorio que significa la segunda B. Nosotros entramos en segunda B y caímos en la desgracia de bajar a segunda B, y además una doble desgracia, porque fue caer de la élite, de la primera división a segunda y de segunda a segunda B. Pero siempre hemos estado y hemos tenido muy claro o teníamos bien claro que había que levantarse, ¿no? Y entonces se luchó, casi lo conseguimos el primer año, pero el segundo fuimos con la misma fuerza y al final pues lo conseguimos, pero es complicado, y que se reconozca, pues la gente no valora, o sea, la gente aquí, esto es una cultura que tiene nuestro pueblo o nuestro país, y en el deporte, en el fútbol, lo más que se valora es estar en la élite, estar en primera, en segunda un poquito mucho menos. Y si estás en segunda vez, es que prácticamente no existe. Una afición como la nuestra, que es una afición exigente, una afición que ha vivido, pues, ha tenido una parte de gloria importante, de esos años que estuvo el equipo militando en la élite y que era un equipo que estaba en la punta, era uno de los, en un momento dado, de los grandes de arriba, el equipo que se clasificaba dentro de los primeros 6 puestos y que compitió en UEFA y que el equipo, pues entonces la gente te exige a partir de ese listón y hay que entenderlo, ¿no? Ellos quieren que su equipo vuelva a estar ahí. Sin duda, y presidente, y eso desde luego en el deporte es absolutamente legítimo, siempre aspirar a lo máximo, y a ver quién va a renunciar a no volver a vivir aquellos tiempos. Pero yo creo que no reconocemos, ahora que vamos próximos a cumplir el centenario, que este club ha estado 10 años de sus 100 años de vida en primera división. O sea, y me da la sensación de que menospreciamos muchas veces a rivales que tenemos con mucha más historia, que también están compitiendo con nosotros en segunda división, y que nos sigue lastrando ese permanente recuerdo a la primera división, ese pensar que el Club Deportivo Tenerife ha sido y es un club de primera división. Y en ese sentido yo creo que es parte de la frustración en la que nos desenvolvemos de continuo en el Tenerife,
tiene que ver precisamente con ese pensamiento anclado en aquella década prodigiosa. Sí, o sea, yo he dicho antes, dentro de este diálogo a algunos de sus compañeros, que el club profesional se ha convertido en un negocio de inversión para muchos inversores extranjeros, fondos, jeques, o sea, grande gente que tiene pues mucho capital. Entonces, tampoco no nos podemos, tenemos que estar dentro de la realidad. Nuestro presupuesto, pues entre lo que conseguimos en un momento dado de abonos, lo que podemos conseguir de derechos de televisión y algunos patrocinios más, pues está en esos 12 o 13 millones de euros. Eso, de esos 12 o 13 millones, pues prácticamente, siguiendo los parámetros que te marca la liga, la mitad lo tienes que dedicar a otra estructura que no es la deportiva, llámese pues dentro de instalaciones personal, porque detrás de un club profesional hay muchas personas, hay muchos más gastos que lo que es hay otros gastos que son importantes también, que no se ven, pero que están fuera de lo que es la primera plantilla profesional. Por lo tanto, tienes que administrar todo eso y tratar de hacer esa plantilla competitiva, pero no olvidemos que presupuestariamente los clubes que se consolidan y que están ahí, todos están por encima de los 100 millones de presupuesto, de los clubes consolidados, no lo llamemos los clubes ascensor. Eso hay que pensarlo, que la gente, yo estoy seguro que no lo piensa. Nosotros somos un presupuesto modesto y importante dentro de la segunda división, o sea, somos pues el séptimo, el octavo, porque no nos olvidemos tampoco que hay 3 equipos que bajan de primera cada temporada y que esos tienen una ayuda al descenso de que entre 15, 18 o 20 millones de euros. Por lo tanto, ya entran en una competición, por lo menos el primer año, donde te superan en más del 100% de tu presupuesto. Contra eso tienes que competir también y claro, ahí tenemos un español ahora mismo encabezando la actual liga. Pues tenemos una Almería que se le ha inyectado muchísimo dinero, tenemos un Mallorca, pues tenemos equipos que nos superan algunos más del 100% de nuestro presupuesto. Nosotros, pues con lo que tenemos que competir y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero también entiendo que la gente eso no lo entiende. En la época que este equipo estuvo en la élite, en esos 10 años, en esa época, pues llegó a ser el Tenerife el 5.º presupuesto de la liga. Llegabas, te daban créditos, créditos sobre los jugadores y tal. Hoy día los bancos no te dan ni apenas ni las buenas horas. O sea, va a un club de fútbol, nada, son los que entran en el fútbol profesional son inversores y fondos y jeques y grandes empresarios que tienen mucho dinero y la meta es coger el equipo y inyectarle dinero, meter buenos jugadores y subir el escalón a primera. Esa es la meta, porque entonces ha habido un cambio, hay un cambio que es de esa época a hoy. Hoy día, en esa época era de otra manera, no había los controles presupuestarios que tiene la Liga ahora mismo. La Liga ahora mismo te tiene unos controles que no te deja, es que si te pasas un céntimo, no solo te puede hasta abrir un expediente de que te pierdes la categoría. Ya le pasó hace poco al Guadalajara, que no lo dejaron militar en la segunda, porque si no cumples, no haces los deberes, no puedes competir. Por lo tanto, eso también hay que entenderlo. Y después que dentro del presupuesto, y vuelvo a repetir, que tenemos nosotros, pues estamos para competir en la categoría y poco más. O sea, siendo realistas con respecto al presupuesto, pues no es que matemáticamente diga, si tú eres el 7.º o 8.º presupuesto, tienes que estar en el 7.º o 8.º puesto. Eso depende de otros factores. Depende de que tus jugadores te den el rendimiento, que aciertes con el equipo técnico, en fin, que el equipo coja la dinámica ganadora, las inercias que te dan eso, y en eso estamos. Y es que el margen de maniobra que tienes es muy corto, muy corto. Presidente, exprimiendo el ámbito deportivo, estos 15 años han dado para mucho, como hemos ido desgranando a lo largo de esta conversación. Pero los entrenadores son también una asignatura difícil en la dirección del Club Deportivo Tenerife. No recuerdo exactamente cuántos les lleva contratados,
pero son unos cuantos. Sí, 18, 20 contra entrenadores, pues más o menos por ahí andan. ¿Está contento con Ramis después de su contratación? Yo eso lo he dicho también, o sea, lo he dicho y es que estoy convencido, o sea, yo no soy un gran profesional del fútbol, yo soy un aficionado bueno, pero mis conocimientos están limitados, o sea, por eso yo siempre he dicho que el fútbol profesional tiene que estar en manos de profesionales. Yo, no me verás nunca diciendo yo al profesional, al director deportivo, oiga, fiche este jugador o fiche este otro. Eso creo que sería la gran equivocación de este club. Acertar con el entrenador para mí es un 30% de lo que significa el objetivo del equipo. Un 30%, fíjate si es importante acertar con el entrenador. Nosotros en las 2 últimas temporadas no hemos tenido la suerte de acertar, o sea, tú ves el entrenador, lo analizas y después a lo mejor no te salen las cosas. Estoy contento con Ramis, ¿no? Igual que estaba contento con Borja, estuvimos a punto de colarnos en la temporada 2019-2020 en los playoffs, o sea, sí estoy contento con Ramis, yo veo que le ha costado meter el equipo dentro de lo que es el patrón que él quiere marcar de juego y ahora estamos empezando a ver ya esa cosecha que él ha plantado con ese patrón, está empezando a coger los resultados que él estaba buscando y que el equipo juega a la manera que él quiere jugar. Yo creo que eso nos puede dar para competir bien y a ver a dónde podemos llegar en esta, ya digo, porque esta temporada 2020-2021 está complicada, está muy pegada y hay que sumar y hay que ganar cada partido porque como bien decía antes de su compañero Padilla, en cualquier momento te puedes descolgar si pierdes 2 o 3 partidos y tienes ahí, te estás echando los puestos de descenso. Por lo tanto, pues se trata de que el equipo vaya creciendo. Yo no he notado con este entrenador un crecimiento dentro de la plantilla que tenemos y que le está empezando a dar unos rendimientos. Estoy contento con lo que me preguntaba Salvador, sí estoy contento de todas maneras, no olvidemos que aquí han pasado pues, entrenadores que han tenido pues, de los más partidos que han hecho con Tenerife, que ha sido pues, prácticamente en la época nuestra, como el caso de Martí, el caso de Oltra, de Álvaro. Pues bueno, a mí, sinceramente, ¿sabes lo que me gustaría? Tener un entrenador, muchos años el mismo entrenador, pero y es totalmente injusto que el cese de un entrenador lo marquen los resultados. Pero esa es la cultura que tenemos, o sea, tienes que buscar alguna solución y no siempre, y la mayoría de veces, entrenadores no es el culpable, pero no te puedes desprender de la plantilla. Entonces vas por dónde está la cuerda, la parte más floja de la cuerda, pues por el entrenador. Y cambias a ver si el entrenador pues, consigue los rendimientos de esa plantilla y eso es lo que nos ha llevado a tener siempre muchos entrenadores. Me hubiera gustado que hubieran sido muchos menos. No, yo creo que son sobre todo las exigencias de las que antes hablamos, ¿no? El Tenerife es un club apremiado por las urgencias históricas, disconforme sus aficionados porque la trayectoria no es precisamente homogénea, deportivamente hablando, y eso pues es una presión que se traslada también al director técnico. Pero bueno, esta es, usted dijo la cultura, esta es la ley del fútbol. Sí, es injusta, pero es la realidad. No podemos ocultar que queda poco más de un año para celebrar el centenario. Después de 15 años dentro del club, uno acaba queriendo al club como aficionado. Le ilusiona el centenario, le ilusiona como aficionado, le ilusiona como presidente. Tiene ganas de que llegue. Sí, ya nosotros pues estamos trabajando sobre la preparación de ese centenario, ¿no? Como ustedes bien saben, pues se ha nombrado, hay un consejero, una consejera en este caso, que encargada de coordinar todo lo que es los actos del centenario. Y cómo te voy a decir que no, a quién no le hace ilusión estar en este club, celebrar el centenario con el club como presidente del club. Claro que me hace ilusión y me gustaría. Yo, de todas maneras, ya me lo han preguntado los otros días en la Junta Ordinaria
Bueno, tengo todo este año para convocar las elecciones y no tengo decidido si me voy a presentar o no. Pero ilusión, claro que me hace ilusión. Es que eso vamos, es una vez, o sea, es la historia de este club, es estar ahí en el momento donde se culmina una etapa que ha habido, donde hay de todo, es una vida de un club y la cantidad de miles y miles de personas y lo que ha significado y significa este club para Tenerife, su provincia y Canarias, ¿no? Entonces, sí, es una cosa que la verdad que te tienta y que me gustaría, por supuesto. Y más allá incluso de ver iniciadas, terminadas las obras de la ciudad deportiva, o por lo menos muy avanzadas, de consolidar la fundación, digamos, también son otra serie de proyectos que le ilusiona o hasta se siente quizás con la obligación de culminarlo. Sí, o sea, ustedes me conocen y soy persona que me gusta cumplir lo que prometo, ¿no? Yo me prometí cuando me presenté en las últimas elecciones y las gané, que me gustaría, o sea, que quería culminar con todo lo que es la infraestructura de la ciudad deportiva. Eso, lo previsto era haberlo terminado este año, ¿no? Y la verdad que me hubiera salido muy bien, pero no ha sido posible por circunstancias ajenas a todo, ¿no? Yo entiendo que en un momento dado pues el Cabildo no pudiera adoptar la parte que tiene dentro del convenio por motivos de bajada de ingresos. Se tuvo que parar las obras están paradas y es una pena pasar por allí y ver aquello como está, pero bueno, se ha culminado en una negociación que ha habido con las comisiones del club y el propio Cabildo, y se ha llegado a un punto donde el convenio se le va a dar una proyección de 4 años más. Nosotros estamos pendientes de firmar ese convenio con esa adenda de los 4 años más para negociar con la constructora la posibilidad de que nos termine la ciudad deportiva pues, en un año y pico, para que y se pueda, de alguna manera, eso va a generar, tendrá que esperar a cobrar y generará unos intereses que se negociarán con la constructora, pero el club lo que quiere es, si es posible, es inaugurar esa ciudad deportiva para el centenario. Entonces, a mí me gusta cumplir los compromisos, por lo tanto, me gustaría terminar la ciudad deportiva y culminar con que era creo que es la mayor obra que se haya hecho en toda la historia del Tenerife y que indudablemente dejará un legado para lo que son las futuras generaciones de blanquiazules, ¿no? que quedará ahí, y eso me gustaría terminarlo y en eso estoy, ¿no? Vamos a ver lo que da de sí el desbloquear ya y firmar ese convenio. Estamos pendientes que el Cabildo pues nos avise, el presidente, y culminar un buen acuerdo con la constructora para culminar las obras. Y si en ese momento yo ya tomo la decisión de que, ustedes me conocen, mis compromisos de terminar sobre las próximas elecciones, pues lo más posible es que opte por presentarme y terminar los proyectos iniciados, porque no me gusta dejar las cosas a medias. Entonces, pues no he tomado la decisión, pero maduro esa idea. Seguimos con el centenario. El trabajo que se está realizando de captación, de fondos que tienen que ver con lo que ha sido el patrimonio de este club a lo largo de este siglo de historia, da también la oportunidad de hablar con muchas personas que fueron protagonistas directísimos de otros instantes del Tenerife, o con sus descendientes, porque ya sencillamente esas personas ya no están entre nosotros.
¿vaticina usted o sueña usted o ve la posibilidad de que en torno a una celebración única como esta del centenario, el Club Deportivo Tenerife pueda verse reforzado en lo que es su estructura de accionistas, de asociados, de aficionados, y digamos que establecer una gran alianza, una gran entente que pueda impulsar a partir de este centenario el futuro más cercano del Club Deportivo Tenerife? Pues sí, indudablemente, y además estoy contento con la organización que está haciendo la vicepresidenta Milagros Luis Brito. Se ha rodeado de un grupo importante de profesionales para los preparativos, y esos pedacitos, cachitos de la historia que se están recopilando, y al cual yo agradezco a todas esas personas que de manera generosa nos están aportando todos esos recuerdos de la historia del Tenerife. Seguro que va a dar como fin el día que se pueda sacar esa gran obra que va a significar el centenario, y sean conocedores todos aquellos que tengan la inquietud y que llevan este club en el corazón, pues el paso que se va a dar va a ser gigantesco en cuanto a lo que les va a sorprender lo que ha sido este club durante los últimos 100 años. Posiblemente eso habría que enlazarlo, la pregunta de Juan es atinada, en el sentido de socializar la sensibilidad de lo que es el tinerfeñismo, ¿no? Ampliar ese espectro que se refleja no solo en los 8.200 abonados a los que antes se refirió, sino a extender el espíritu tinerfeñista no solo por la isla, sino allí donde se pueda. Y en ese aspecto el centenario tiene que ser una excelente ocasión para proyectar ese espíritu. Sí, indudablemente. La oportunidad que tenemos es una oportunidad única, nosotros lo sabemos y la queremos aprovechar. Y en esto la vicepresidenta está volcada, y eso que me acabas de decir, Salvador, es parte de un objetivo muy importante, fundamental, de que este club que se amplíe esa sensibilidad a la gente que no conoce porque no ha tenido la oportunidad de lo que ha sido la trayectoria de este club durante 100 años, pues seguro que esa identificación, esa complicidad que va a haber una vez que tengan la oportunidad de la obra que se está preparando y que le vamos a transmitir, seguro que ya en vez de no van a ser 8.000, van a ser muchos más, y seguramente en poco tiempo pues el estadio se nos va a quedar pequeño. Es curioso porque en algunos de sus antecesores esto era también una idea, ¿no? Crecer, aumentar la identificación, acentuar pues el sentimiento o la sensibilidad. Pero fíjese que hemos pasado de aquellas, en el discurso habitual de muchos aficionados, de aquellas disputas pueblerinas, si se quiere, localistas, ¿no? De cómo era aceptado el Tenerife en ámbitos capitalinos, hemos pasado de esa etapa, discurso ya superado, nadie prácticamente habla de eso, a otra en la que estamos hablando de expansión y hablamos de una sensibilidad creciente. Y eso es una prueba clara, es el reflejo de lo que estamos hablando aquí hoy. Sí, indudablemente tenemos que ser agradecidos con todos aquellos acontecimientos que la historia nos proporciona. Y esos acontecimientos, dentro de la importancia de esos acontecimientos, como es lo que ha sido, lo que ha sido y es el Club Deportivo Tenerife, nos va a enseñar lo que es la hoja de ruta del futuro de esta institución. Yo creo que esa celebración de ese centenario y los actos que va a llevar consigo van a redondear, van a darle a este club, pues, de alguna manera un reconocimiento que durante años pues quizás para mucha gente no ha asistido o no lo han conocido, y que a partir de ahora, a partir de ese centenario, pues va a haber un antes y un después, y seguro que dentro, si las metas es conseguir esa difusión del Tenerife, no solo por lo que es nuestra isla, sino por el resto de las islas, porque al fin y al cabo, pues, si somos el referente de la provincia, pero también todos sabemos cómo está jugado toda la población de nuestras islas. Lo mismo hay en Las Palmas que en Fuerteventura, que todo hay aficionados del Tenerife,
y yo cuando hablo en este caso de Canarias, siendo por supuesto muy respetuoso con nuestro homólogo de Las Palmas, pero nosotros estamos ya a las puertas del centenario y queremos aprovechar ese acontecimiento para que nuestro club llegue a todos los rincones de nuestras islas. ¿Y con público? Y con público yo estoy seguro yo estoy prácticamente seguro de que la próxima liga 2021-2022 pues ya va a ser con público. No te digo que libre en los estadios, pero que vamos a tener ya afición en los estadios, porque las cosas en ese aspecto están caminando y todo avecina de que van a ir bien y que para el verano pues ya estaremos hablando de que va a haber en la próxima liga afición en los estadios. Y aunque le sirven un poco, ¿lo echa de menos? No, mira, sí lo echo de menos. Lo echo de menos el público porque la calor esa que te da el público dentro de los estadios es la impresión de vivencia que tú tienes en un partido sin público, es desangelada, es hasta triste. Es que el fútbol sin público pierde toda su esencia, ¿no? O sea, yo sí quiero que el fútbol, y por supuesto siendo respetuoso con todas las opiniones que expresen pues, la afición, ¿no? No, yo sé que en diciembre dijo que estaba en un periodo de reflexión sobre la posibilidad de continuar al frente del Tenerife, de presentarse a 15 de febrero, teniendo en cuenta que las elecciones o la renovación del Consejo de Administración, la idea es que sea mayo o junio para que tanto ¿está más cercana la fecha o no? Mayo o junio sería en todo caso si decidiera no presentarme, ¿no? Si me voy a presentar, contando que voy a tener esa mayoría que me permita renovar mi cargo, pues la haría seguramente en diciembre, ¿no? Yo creo, o sea, pesa más la responsabilidad de proyectos empezados y no terminados, en terminar esos proyectos, que la posible, digamos, disposiciones de tiempo, de decir, oye, no, vas a seguir sacando tiempo de esa manera para el Tenerife, asumiendo esa responsabilidad. Pues yo creo que merece la pena siempre y cuando pues se culmine con aquellos que has empezado, porque no soy de los que me gusta dejar las cosas a medias, ¿no? ¿Está trabajando en ese sentido pues con otros accionistas para tratar de sellar una alianza importante, potente, que le dé esa mayoría para seguir al frente del club? Sí, bueno, indudablemente serán pues en esas elecciones los accionistas los que tienen los que darán la soberanía del club a aquellos proyectos que se presenten que sean los más que les convenzan, pero indudablemente si yo me presento la balanza pues estaría bastante inclinada porque pues las situaciones de los últimos años del Tenerife y antes incluso de estar yo de presidente me llevaron a que mi grupo pues sea un accionista, el accionista más importante del Tenerife. Entonces es muy difícil que con el accionista más importante del Tenerife, pues si tú te presentas y además le hablas claro a los accionistas de lo que quieres hacer, pues lo más seguro, yo pienso que puedo tener los apoyos suficientes para renovar mi mandato en el Tenerife. Por lo tanto, no es un tema que me preocupe mucho en ese aspecto, ¿no? Presidente, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Hemos hecho una disección interesante de las entretelas del club, de los proyectos, de la actual situación económico-financiera. No ha rehuido ninguna de las cuestiones que hemos planteado y al revés, le hemos visto ilusionado a su manera, en su medida, ante el futuro, ante el porvenir del club. Confiamos que los proyectos y su propia voluntad terminen definiendo justamente el rumbo de una entidad que va a celebrar ni más ni menos que sus 100 años. Y esto para todos los tinerfeños es muy importante. Mucha suerte. Gracias, Salvador. Haber compartido, ¿no?,
esta pequeña repaso a la memoria de lo que es el Club Deportivo Tenerife y bueno, y contentísimo del señor Galarza, de Padilla, de ti, Salvador, y bueno, y espero que pronto podamos compartir alguna tertulia más comentar sobre un tema que a tanto preocupa y tanto aman los tinerfeños.